Buenas tardes, qué gusto volver a estar con ustedes un jueves más para poder disfrutar pues de esta charla que siempre tenemos acerca de lo que es la nutrición, algo que amamos y que nos gusta. Creo que compartimos ese gusto, Edgar, y esperemos que la gente que nos ve pueda disfrutarlo igual que nosotros, pueda sentirlo. Y bueno, este día pues queremos tocar un tema pues vamos a hablar acerca de las proteínas, que es algo muy importante, que en la actualidad sabemos que los jóvenes están con muchas tendencias, muchas ideas, donde ya no quieren comer ciertos alimentos importantes para el cuerpo, ¿no? Que sabemos que pues puede afectar, ¿no? Entre ellos, bueno, las proteínas son una fuente importante, ¿sabes? Bueno, que necesitamos, ¿no? Y que a veces los jóvenes que entran en modismos, pues no conocen o no quieren conocer. Y creo que, pues, para hablar de esto, pues primero hay que conocer qué son, por qué son importantes, ¿no? Y entonces, pues me gustaría empezar con eso, Edgar, ¿cómo ves? Sí, pues un tema interesante y como lo acabas de tocar, creo que el hecho de las proteínas en las personas pues es importante, ¿no? Cabe resaltar que pues obviamente las proteínas pues tienen muchos aminoácidos esenciales que nos van a ayudar en nuestro cuerpo, en nuestro desarrollo. En este caso, pues no queremos tocar mucho el tema deportivo porque no es el punto, pero sí viene un poco en conjugación. Entonces, las proteínas, pues obviamente para la gente que hace ejercicio son esenciales para el mantenimiento de la masa muscular y también para desarrollarla. Sí, pues como sabemos, ¿no? Pues las proteínas son unas moléculas importantes, ¿no? Es un macronutriente importante que encontramos pues en la mayoría de los alimentos tenemos de origen animal y de origen vegetal, Vegetal. ¿sí? Que está compuesta por aminoácidos, tú bien lo dijiste, por aminoácidos que necesitamos. Hay aminoácidos esenciales que sí tenemos, que los obtenemos generalmente de los alimentos. Con la comida. ¿No? Y que te decía, esos modismos, como hablamos de los veganos o de De las ahora vegetarianas. Vegetarianas, ¿no? Uh-huh. Donde se privan de lo que es esa proteína de origen animal, es donde encontramos la mayoría de esos aminoácidos esenciales. Y pues me gustaría tocar primero el tema del por qué son importantes, ¿no? Sabemos que las proteínas pues son estructurales, ¿no? Ya que nos van a ayudar con la piel, nos van a ayudar a los músculos, claro. Formación de músculo, de piel, de tejido, de células, ¿no? Uh-huh. Sabemos que nos van a ayudar con la glucosa también porque actúan con la insulina, ¿verdad? Claro. Precisamente, las hormonas. También para el transporte de oxígeno a las células, Sandra, también es muy importante, por eso las proteínas. Y que si no las tenemos, pues cómo nos vamos a sentir, ¿no? Sí, que de hecho lo que comentas tú de los modismos ahora de las dietas vegetarianas y veganas, que tal vez no no lo vamos a poner en contexto que son tan malas, pero dejan de lado ciertos aminoácidos que necesitamos con las proteínas animales. Entonces, esto nos da una deficiencia en esas dietas. Entonces, por eso necesitamos pues tener una conjugación de las dos, de las proteínas vegetales y de las proteínas animales. Por eso es importante. Sí, y pues tú lo decías, ¿no? O sea, no queremos decir que sea malo, pero para poder... a mí lo más preocupante es que los jóvenes que empiezan desde la edad de los 10, 11 años, el no querer consumir, ¿no? Los alimentos de origen animal y que pues, en esta edad, y bueno, no desde esta edad, desde que son bebés, Uh-huh.
sabemos que es el principal alimento es la proteína, porque pues ayuda al desarrollo y crecimiento, ¿no? Correcto, sí. Ayuda a los huesos, pues ya que la proteína es estructural, como decíamos, ayuda a la formación de células nuevas. Ujú. Es como, pues muchas veces le comento a las embarazadas, ¿no? Si tú ahorita me dejas de comer proteínas, tú estás formando un nuevo ser, ¿no? Y para formar un nuevo ser necesitas células. Tus Sí, células limitas el crecimiento. están formadas por proteínas, Ujú. por esos aminoácidos, ¿no? Claro. Importantes, porque los aminoácidos pues ayudan a la célula precisamente para los lípidos y para los carbohidratos, se ayudan a la formación de ella, ¿no? Decíamos, la falta de esas proteínas también puede hacer que pierdas ese líquido de la célula, y es donde viene que te edematizas, te hinchas, ¿no? Exacto. Empiezas a hincharte de más cuando hay una desnutrición por una dieta baja en proteínas. Ujú. La falta de energía, porque al final de cuentas las proteínas también nos dan energía. Entonces, cuando me dice la mamá, es que yo no como nada de carnes, ¿no? Porque están en esa moda. O la niña que me llega de 10, 11 años, que no está comiendo carnes y que no es ahorita, que era cuando los papás se dan cuenta que hay un problema, a veces ya pasó 1 año o 2, porque sin darse cuenta no logran identificar que hay un problema, piensan que es algo pasajero. Claro. O piensan, no, sí, es que nada más hoy no quiere, ¿no? Y lo dejan de lado. Cuando ya el problema avanzó, ya este niño ya está teniendo depresión, porque precisamente la falta de energía, la falta de nutrientes, la falta de esas proteínas y esa formación de células, pues también les puede causar esa depresión, ¿no? Sí, sí, la fatiga que tú comentas en estos casos, pues es importante y es un signo de alerta que debemos de atender, ¿no? Porque digo, si tú ya lo estás comentando que en este crecimiento quitas esa falta de proteínas, pues obviamente no vas a tener un crecimiento adecuado. Y lo dices tú más en el aspecto de las mujeres que empiezan a gestar y que están embarazadas y que obviamente si siguen una dieta baja en proteínas, pues obviamente puede traer consecuencias muy importantes en el crecimiento del feto, ¿no? Exacto, porque luego son niños de bajo peso al nacer, porque a final de cuentas sabemos que el cuerpo, cuando están embarazadas, el bebé va a tomar lo que puede de la mamá, Ujú. pero si la mamá ya trae atrás esa deficiencia de proteínas, pues lo que pueda, y entonces el bebé o ese feto va a ser muy pequeño, ¿no? Claro. Y es cuando empieza, puede haber alguna malformación, algún ¿cómo le llaman esto? Se me fue ahorita. Una ganancia de peso, pues mínima, ¿no? Baja. Puede haber un parto prematuro Ujú. incluso, o pérdida del bebé, Claro. ¿no? Me tocaba ver apenas hace poco, tengo una mamita que pues no quiere comer, ¿no? Porque aparte es adolescente. Ujú. Está en la etapa en que no quiere engordar. Está en la etapa en que como las amigas, la sociedad dice que ahora el veganismo es lo mejor o que ser veganos es lo mejor, dejan de comer esta proteína y de verdad de un estornudo dices que estornudé y se me salió el diente, ¿no? Y ves que esa pancita no crece. Sí. Y está teniendo muchos problemas de infecciones, muchos problemas en esta parte del bebé. La verdad, no pensamos que llegue a término. Y el problema es que ponen en riesgo su vida y la del bebé, porque pues es muy frecuente las muertes de la mamá o del feto, o de ambos, ¿no? Con este tipo de condición, ¿no? Esa falta de proteínas pues sí nos va a afectar, y sobre todo, por ejemplo, decíamos en las embarazadas, y si es adolescente peor, Sí. o las niñas que te decía, o los niños que están en crecimiento y no hay un buen aporte proteico,
su crecimiento se retrasa. Sí, claro. El aprendizaje, porque obviamente no hay una buena captación de hierro tampoco, porque las proteínas sabemos que son transportadoras también, ¿no? Entonces, como toda esta parte, pues sí nos va acarreando problemas, ¿no? Sí, es correcto y bien lo mencionas, que obviamente ahorita lo estamos tocando en un punto de pues la adolescencia, las embarazadas, todo tipo de personas y tocando también un poquito el tema del ejercicio, pues los que nos están viendo y que hacen ejercicio saben que las proteínas pues son importantes para este desarrollo de masa muscular. Entonces, obviamente tampoco es meter proteína en exceso, porque tiene que haber un control también en este tipo de consumo de proteínas, porque el exceso también nos puede provocar ciertos factores que no nos van a ayudar y tal vez lejos de ayudarnos nos van a perjudicar, como el ácido úrico que nos puede venir a la alza y eso pues también a la larga es malo. Sí, pues obviamente hay una mayor carga renal y pues también empezamos con esos problemas. Y tocaste ese tema, ¿no? El deportista. Y es algo que de verdad que a mí a veces me causa un poco de problema con mis pacientes. Sí, es que... Porque dicen, ¿no? Es que hago media hora de ejercicio, ¿qué proteína me puedo tomar, no? Sí. Iniciemos en el gimnasio. Exacto. Y ya se van a tomar su malteada. Y la verdad, seamos honestos, una persona que está iniciando en el gimnasio, realmente de ejercicio, digamos, total, hará 1 hora lo mucho, porque entre descansos, realmente es 1 hora, realmente, aunque se tarde 2 en el gimnasio. Se la pasan más tomándose fotos Sí. que haciendo ejercicio, ¿no? Sí, es que de hecho a los inicios de comenzar a hacer actividad física, pues tienes que tener una adaptación de tu cuerpo y más cuando no has hecho ejercicio y obviamente buscas este hábito del ejercicio. Está bien que lo generes y que lo incluyas en tu vida diaria el ejercicio, pero lo que tú comentabas que los chicos que van entrando al gimnasio, que ya les quieren recetar todos los suplementos habidos y por haber y hasta fármacos, pues no está bien porque tu cuerpo también se tiene que empezar a adaptar al ejercicio, tiene que haber una adaptación de todo este cambio que vas a generar de quitar el sedentarismo con el ejercicio. Entonces también ahí es importante que estas personas lo canalicen y lo vean con un especialista que sea pues enfocado al deporte, o si no al deporte 100%, por lo menos un nutriólogo que tenga una base de lo que es la nutrición y el ejercicio, porque la nutrición va muy pegada con el tema deportivo. Y tocaste ese tema y es muy cierto, tienen que acercarse a un nutriólogo, ¿sí? Que se enfoque un poco más en lo que es la parte deportiva. Y ahí yo te soy franca, ¿eh? Yo, como les digo a mis pacientes, yo conozco de nutrición en el deporte porque lo vemos, lo tocamos, Sí. pero hay nutriólogos que se enfocan más al deporte. Yo me considero más nutrióloga clínica, ¿no? Correcto. Porque obviamente me enfoco más a padecimientos, y sí he visto deportistas, y he atendido deportistas que juegan fútbol americano a nivel profesional. Obviamente con ellos a veces sí tenemos el tema de que hay que suplementarlos porque sus entrenamientos son pesados. Sí, constantes. Pero no puedes suplementar pues a alguien que va al gimnasio 2 horas, pero sí puedes suplementar a aquel deportista de alto rendimiento. Correcto. Y hasta cierto punto, porque también hay que tomar en cuenta su estado fisiológico, ¿no? Porque si vemos que tiene un poquito de tendencia a elevar ácido úrico, a elevar, pues tenemos que cuidar ese consumo de proteínas. O si ese deportista, porque hay deportistas con hipertensión. Claro. Entonces, si tiene hipertensión, pues tengo que cuidar su consumo de proteínas, ¿no? Entonces, como venimos diciendo desde el primer capítulo, ¿no? Creo. No, lo venimos diciendo desde el primer capítulo. Siempre hay que estar orientados o bien enfocados, que tiene que haber un equilibrio en todo lo que comemos, ¿no? Así es. Y hablando desde el nacimiento,
hasta la edad adulta, las proteínas son una parte importante de la alimentación por la cuestión de la energía, de la estructura, del cabello, de los dientes, incluso en la desnutrición, cuando sabemos que hay una desnutrición proteica, se ve en el cabello, ¿no? Sí. Cómo se les cae, las uñas, cómo se rayan, se quiebran. La piel también. ¿No? Si tienen una cirugía, no hay buena cicatrización, no solo los diabéticos, sí, correcto. también una persona que le faltan proteínas, pues también tiende a tener mala cicatrización, ya que son nuestros soldaditos, ¿no? Los que nos van a defender de nuestro sistema inmunológico. Y hablando del deporte, estoy muy segura, esto sí se los digo, un deportista de alto rendimiento sí puede ser suplementado, pero siempre bajo una vigilancia nutricional. Y tú lo decías. Correcto. No es lo mismo un coach que conoce algo de nutrición a un nutriólogo que sabe de nutrición deportiva. Así es. Y como nutriólogos también hay que saber reconocer cuáles son nuestras debilidades o nuestras fortalezas. Sí. Porque a veces por no dejar ir al cliente, ¿no? Abarcamos temas que no conocemos. Y ahí sí, yo siempre cuando mis pacientes me preguntan, ¿no? Oiga, es que yo tengo un hijo que está en competencias de natación, por ejemplo, ¿no? Y no sé cómo alimentarlo. Yo ahí sí le digo, yo le puedo dar una orientación enfocada a lo que vea que tenga que mejorar, pero sí le sugiero buscar un nutriólogo deportivo. Que de hecho ahí ya tocas un punto también importante, que no todos los deportistas van a requerir las mismas cantidades de proteínas, no sé, toma de aminoácidos, creatina, porque lo vimos y no sé si recuerdas que en algún punto de lo que viste tú deportivamente en tus estudios, hay deportes que requieren más masa muscular, hay otros que requieren menos masa muscular, hay otros que requieren más grasa por el tema del deporte en específico que se está manejando. Tú ahorita acabas de mencionar la natación. En la natación no vas a subir al atleta a que tenga mucha masa muscular, no, porque si no lo detienes. Tiene que estar ligero para hacer un super pez en el agua, ¿no? Entonces también es importante saber diferenciar ese tipo de cosas, porque pues tú vas a poder mandar lo que sea, pero tienes que estar enfocado en el deporte en el que esté involucrado ese deportista. Sí, porque es como dices, yo le doy a un nadador para que aumente masa muscular, pues claro, no va a tener la velocidad que necesita. Sí, es correcto. Y él va a ser músculo por el ejercicio. Pero en realidad requiere más de otro tipo de alimentos, no más carbohidratos, un poquito más de grasa, sí, y más energía, proteína, porque ¿no? El hecho de nadar es mucha resistencia, mucha fuerza. Y sí requiere proteína, pero no en tanta escala. Y exacto, generalmente lo que vemos en la actualidad es que en todos esos lugares lo primero que les dan es proteína, sí, sin saber realmente lo que necesita ese deportista, ¿no? Y entonces ese tema creo que es muy importante, el decir, mi debilidad es el deportista, ¿no? Sí. Yo a mí pregúntame clínico y te lo manejo, pero ya el deportista, ahí sí te lo dejo. Sí, ya es un ahí tema, sí te lo dejo. Ya es un tema más específico y sí, más a detalle. Y que sabemos, bueno, un consumo excesivo de proteínas pues nos puede llevar no solo al ácido úrico, podemos dañar un riñón, ¿no? Podemos dañar un riñón, y que dentro de las proteínas sabemos que los alimentos de origen animal, como son las carnes, pollo, pescado, huevo, queso, tienen proteínas de alto valor biológico, sí, ¿no? Y que debemos de comer de todas. Y como decíamos la otra vez, el cerdito no es malo, también podemos comerlo, sí, ¿no? Claro. Así como las proteínas vegetales como frijol, garbanzo, haba, lenteja, tienen aminoácidos no completos como la carne, pero también los tienen. Por eso toda la alimentación va complementada. Y que no porque necesitemos proteínas podemos comer 1 kilo de carne. Correcto. ¿No? Que es lo que muchas veces pasa. Somos muy carnívoros al grado que, decíamos, nos olvidamos de otros alimentos.
y generalmente decimos, pues yo me como 2 bisteces o 3, ¿no? ¿Y dónde dejaste los demás alimentos? Entonces, no porque necesitemos proteínas, porque son importantes, también tengamos que consumir cantidades muy grandes, ¿sí? Dentro del plato del bien comer hemos visto que ocupa una mínima parte las proteínas de origen animal y también las de origen vegetal. Entonces, de alguna manera, si nosotros nada más no las dejamos de lado, vamos a garantizar tener ese buen aporte, ¿no? Sí, de ahí lo que mencionas tú de otra vez nuevamente la proteína vegetal versus la de animal, obviamente es lo que tú comentas, que en esencia las dos son buenas, pero tal vez por separado no son tan buenas porque una se necesita de otra. Entonces ahí es la parte a donde estamos tocando el tema de las dietas que restringen este tipo de proteínas animales. Como dices tú, tampoco podemos excedernos de la carne porque esto nos provoca ciertas patologías que en exceso, pues, es malo. Colesterol, El colesterol, el ácido las úrico, grasas ¿no? saturadas de las que hablamos en el Sí. capítulo pasado. Y entonces, sí, es cierto, o sea, no voy a comer mucha carne y tampoco necesito suplementarme. Creo que eso tiene que quedar muy claro y sobre todo porque en la actualidad sabemos que nuestros jovencitos quieren tener mucho músculo y más cuando entran en la adolescencia Y rápido. que quieren, exactamente, y rápido. Y dicen, no, pues dale mucha carne y suplementalo con proteínas y ahora dale esta y andan buscando fórmulas que pues lejos de ayudar, pues afectan. Sí, te dañan Entonces, al final. yo siempre he dicho, comer carne, huevo, pollo, queso, atún, pescado es excelente en la dieta. Cantidades moderadas, al igual que frijol, garbanzo, lenteja, es importante en cantidades pequeñas, tampoco tenemos que comer kilos, con poquito, sí. Y no suplementarse hasta que no sean valorados por un nutriólogo. Que de hecho ahorita lo que tú comentas de los complementos que puedes obtener o de este tema que estamos hablando de suplementar, si tú tienes una buena alimentación y tienes tus porciones adecuadas de proteínas, carbohidratos, todos los macronutrientes que manejamos en una alimentación correcta, no van a ser necesarias las suplementaciones porque estás alcanzando todos tus macronutrientes. Entonces, en este caso, tal vez si tienes alguna deficiencia se podría suplementar, pero no tendría que ser como algo obligado. Exacto, creo que tocaste el tema, tocaste ese punto. Sí. Y es muy cierto. Si yo me voy a lo clínico, mi paciente llegó bien al hospital, buena masa muscular, pero resulta que llega con una quemadura. Yo le estoy dando la dieta, pero no alcanzo a cubrir el requerimiento que él necesita. Ahí sí voy a valorar si suplemento o no suplemento. Sí, porque la proteína te va a ayudar a recuperar esta quemadura, el tejido, a reconstruir. Ese tejido, y entonces si yo a ese paciente no logro cubrirlo con ese requerimiento, con el alimento, ahí sí tengo que suplementar. Sí. Pero estamos de acuerdo que son esos casos. Casos específicos. O el paciente, ¿no? Ahorita ya se oye muy poco, pero anteriormente, ahora dicen veganos, anteriormente eran vegetarianos. O lacto ovo-vegetarianos. El lacto ovo-vegetariano de menos cubría un poco más esas proteínas, ¿no? Sí. Porque usaba huevo, leche. Incluía algunos. Y hay quienes incluso hasta el pescado lo incluían, ¿no? Sí. Decían, bueno, son vegetarianos, comen huevo, leche, y que de vegetales nunca he visto que coman. Y lo mismo pasa con los veganos, ¿no? Sí. Comen solo frijol, lenteja, soya, tofu, y dije, ¿dónde están los vegetales? Generalmente no comen vegetales. Yo digo, ¿por qué les dicen veganos o vegetarianos si no comen vegetales? No. Pero bueno, los vegetarianos o los veganos tienen esa deficiencia proteica. Y entonces cuando te llega una persona que ya está teniendo pérdida de masa muscular por esa situación,
pues ahí es donde sí podemos recurrir tal vez al suplemento proteico, bajo vigilancia. Sí, que quede muy claro, porque me ha tocado ver que no, es que yo le di esto y esto y esto, y ni siquiera logré, porque tanto nitrógeno tampoco logramos subir como debería de ser. No logré el objetivo y lo único que hice fue afectar riñón. Entonces, sí, algo importante que siempre les digo, sí, en una persona vegetariana o lacto-vegetariana, tal vez sí voy a recurrir a un suplemento proteico y tengo que valorar cuál le voy a dar y cuánto le voy a dar, ¿no? Dependiendo de lo que esté comiendo. Y te pones a pensar ahorita, como te decía, la moda, y es muy triste ver que cada vez empiezan más pequeños. Ahorita la niña más pequeña que tengo que está teniendo problemas para comer carnes, tiene 9 años y empezó hace un año. Ok. La mamá pensó que era porque le daba flojera masticar, pero la niña ya está teniendo retraso en el crecimiento, pérdida de masa muscular, se le ve totalmente sumido la parte de las sienes, se le ve mucho lo que es la clavícula. La clavícula. Y pues muy deprimida la niña, ¿no? Y pues obviamente sabemos que también una dieta muy baja en proteínas que empiezan en esa edad pues nos lleva a lo que es la anorexia, que es uno de los, yo siento que son de las enfermedades más difíciles de llevar. De tratar. Porque el nutriólogo creo que siempre queda a un lado ahí. Primero entra psicólogo, psiquiatra, médico, y nutrición no puede entrar porque los jóvenes o los niños no nos pueden ver. Sí, no. No aceptan. No nos quieren. No aceptan porque les es difícil comer, ¿no? Entonces esas tendencias son precisamente por esos cambios que quieren hacer. Y es... Sí, y tal vez no lo hacen de la manera correcta, porque si también tuvieran un asesoramiento antes de llevar esta práctica o estas dietas, las famosas dietas veganas, creo que tal vez podrían no tener tantas consecuencias y poder ir llevando un control de sus deficiencias para ver de qué manera complementas todo eso que les hace falta, ¿no? Y yo les digo, ok, ¿quieres hacerla? Te tienes que comprometer, porque las dietas veganas también son caras. Sí. Porque aparte sí, lo tienes que suplementar sí o sí, tanto con vitaminas y minerales como con proteínas. Y tienen que estar como a la par y estar monitoreando cada determinado tiempo sus laboratorios. Entonces, y aparte invertir en tu alimentación. Sí. Porque tienes que meter vegetales, proteínas de origen vegetal y panes de trigo entero. Y entonces sí te llega a salir mucho más caro. Sí, es caro. Ese tipo de alimentación. Y entonces digo, ¿para qué complicarnos la vida? Y yo aquí recordé hace unos días, me decía mi hijo, ¿no? Mamá, no regañes, ¿no? Y digo, sí, perdón si regaño, pero creo que es mi forma de ver las cosas, ¿no? A veces no quisiera que sonara como regaño, pero los que somos papás, ojo con sus hijos, pongan atención. Sí, hay que tener cuidado. Porque el trabajo nos absorbe, dejamos a los hijos a cargo de los tíos, de los abuelos, de la vecina, de la amiga, o solos. Y llevan meses o años teniendo deficiencia en su alimentación. Y cuando nos damos cuenta, es muy difícil hacer el cambio. Sí. Muy difícil hacer el cambio y a veces ya requerimos el apoyo de psicología, de psiquiatría y otras cosas que si no tuvimos el tiempo de ver antes este problema, cuando podíamos todavía tener corregir como un control, después es mucho más complicado porque requiere más tiempo, ¿no? Yo les digo, los jóvenes que van a entrar al gimnasio, por favor, papás, estén al pendiente de ellos. Sí, no descuidarlos. Porque van a entrar al gimnasio y lo primero, yo les digo, el negocio es el producto. Sí. Está bien, o sea, es un negocio, es parte de, pero pues deberían de ser un poquito más responsables en a quién se lo prescriben. Correcto. ¿No? Ya adulto, tú tomas decisión si lo tomas o no, pero un niño es más manipulable. Y entonces
nos llegan con problemas que no deberían de tener. Sí, es que este tema que tú comentas sí es también muy amplio y obviamente, como lo mencionamos, el tema del deporte y la nutrición va muy de la mano. Entonces, obviamente, como dices tú, ahorita también está no lo quería decir yo como tipo moda, que la gente quiere hacer ejercicio, pero lo lleva por moda. No lo quiere hacer por un buen hábito o por evitar el sedentarismo. Entonces, también hay que erradicar esa forma de ver el deporte y la actividad física, que no es una moda, porque muchas veces también, como lo comentas tú, hay chicos que nada más se meten al gimnasio cierto tiempo y se toman muchas cosas, como lo que estamos hablando de la suplementación. Entonces, eso también trae factores de riesgo importantes. Hemos visto, yo creo que muchos casos, no sé si te ha tocado a ti, de gente que ha fallecido en los gimnasios porque precisamente no tienen una buena orientación y una buena, pues no lo quisiera yo decir de esa forma, pero no tienen una buena información dentro de todo lo que tiene que ver en el ámbito deportivo. Y como dices tú, también el tema deportivo es ver ese tema de si tú eres un atleta de alto rendimiento o solamente eres un deportista de 2 horas. de 2 horas, Sí, como de lo 2 horas. comentaste. Y que bueno, si vas a hacer ciclismo, ok, no requieres proteínas, te voy a dar otro tipo de Sí, alimento. Si tú vas a hacer pesas, bueno, quieres músculo, a lo mejor sí, pero bueno, ¿cuánto le vas a dedicar? 2 horas, no requieres. sí, correcto. Te vas a ir de alto rendimiento, sí vas a requerir, pero todo va a ir pausado. Ujú. No puedes iniciar de lleno con esa suplementación, ¿no? Y creo que este tema de las proteínas creo que nos da para mucho, ¿no? Sí, Para da mucho. mucho. Y algo importante que les digo, si tú consumes un buen aporte de cereales, como ya habíamos hablado, que tienen proteínas, Ujú. de leguminosas, de carnes, ¿sí? De origen animal, pues garantizas que tienes todos los nutrientes esenciales. Garantizamos que si tú tienes una herida, y nos pasa, ¿no? Nos cortamos Sí, o una herida un poco más grande, la cicatrización va a ser buena. es importante Va a ser también. buena porque Ujú. tienes un buen aporte proteico. Si estás embarazada, ¿no? Y tienes una buena alimentación, tu bebé va a crecer de manera más sana, va a crecer o va a ganar el peso que debe de ganar, ¿no? A que si tienes una deficiencia proteica, tu bebé o el feto va a ser más pequeño, más riesgo a hipertensión, más riesgo a preeclampsia, por toda esta parte de la desnutrición que estás manejando, Sí. ¿no? Y que el bebé termina pagando las consecuencias. Sí, que también las proteínas son importantes, hay que mencionarlo, para la recuperación y para el sistema inmunológico que fortalecemos. Ahora lo que vino hace algunos años con el COVID, con el tema de esta enfermedad, pues obviamente mucha gente que no tenía un buen estado de salud, pues también ahí le provocó ciertas patologías que pues ahorita vienen arrastrando, ¿no? Por ese tema de que no se alimentaban correctamente y a lo mejor no tenían un buen aporte de proteínas, pues también eso viene O un exceso de o en proteínas, exceso también. porque sabemos que, o sea, como decimos, es malo no comerlas como comerlas en Ujú, exceso. sí, ¿Te acuerdas del estudio que hicimos? claro. Y veíamos cómo mucha gente, su alimentación generalmente era a base de harinas y grasas, Sí. o muchas proteínas y harinas, y siempre nos faltaron esos antioxidantes, esos Ujú, vegetales, esa fibra, y de sí, fruta un consumo mínimo, ¿no? mínimo. O sea, y generalmente la mayoría, se vio que la mayoría de los que tuvieron complicaciones ya tenían una patología asociada, Ujú, entre obesidad, entre diabetes, entre hipertensión, y son los que la alimentación era mucho más mala, ¿te acuerdas? Que sí. veíamos que prácticamente su consumo eran sus tacos, Ujú, torta de tamal atole y tortillas. Y párale de contar.
Sí, era el consumo era el habitual. consumo habitual y son los que más salieron afectados durante este proceso, los que más tardaron en recuperar. Y ahorita tocando este tema, me vino a la memoria, ¿no? A la mente, dicen, no, hablando de esa parte de COVID. Mi hermano, te platiqué, estuvo a punto pues estuvo muy grave por la cuestión del COVID. Sí. Y me pongo a pensar en su alimentación y digo, pues sí, mucho tiene que ver la alimentación. A él le pegó con ganas, a mí también me dio y me ha dado 3 veces, ¿no? Pero me la he llevado leve. Pero él, su alimentación básicamente son carnes y cereales. Mucha proteína, eso sí, come mucha proteína, ¿no? Mucha carne, es carnívoro. Es carnívoro. Y muchos azúcares. Y él se vio muy mal. Y es joven, mucho más joven que yo. Yo le llevo 12 años, ¿no? Entonces me pongo a pensar y digo, hasta ahorita que recapitulamos esto, dije, ok, sí, cierto, o sea, tanto es malo comer mucho como no comer, y él, la complicación que tenía era eso, ¿no? O sea, el exceso de esa deficiencia que tenía de otros nutrientes, pues lo llevó a complicarse. Afortunadamente está bien ahora, pero sí, la mayoría de lo que vimos en ese estudio es que la falta o el exceso nos llevaron a muchas complicaciones, fallas renales, insuficiencias cardíacas, pues muchas secuelas que quedaron ahí, ¿no? Sí, así como tú comentas el tema de tu familiar, pues obviamente yo también, muchos amigos conocidos que tuve la fortuna de que pues no pasó algo mayor, pero sí personas que no se alimentaban correctamente la pasaron muy mal en esta enfermedad. Yo de mi experiencia te puedo decir que yo ya en esos momentos pues justamente estábamos viendo todo este tema de la nutrición y todo este estudio que llevábamos de conocimiento. Obviamente yo ya tenía una alimentación previa antes de llevar una alimentación correcta, y a mí justo cuando me da esta enfermedad, me contagio, pues no la pasé tan mal, y de hecho yo te puedo repetir que en mi experiencia creo que no la pasé tan mal. Sí tuve todos los síntomas que normalmente se sentían con esta enfermedad, pero la verdad es que no la pasé tan mal. Y quiero pensar yo y quiero afirmar que fue precisamente por esa buena alimentación que me ayudó a enfrentar esta enfermedad. Y bueno, tocas el tema, ¿no? Tu alimentación. Yo desde que te conozco, tú haces ejercicio. Cuando tú iniciaste en el ejercicio, ¿tú iniciaste suplementándote? No, ¿qué crees que yo inicié? Pues, digo, el tema del ejercicio siempre, no en la misma magnitud la inicié como ahorita sí ya tengo un poco más de actividad física, pero antes empecé haciendo pues correr y haciendo algunas actividades. Pero en este tema de entrar al gimnasio, sí, o sea, me recomendaron hasta lo que no te imaginas. Y tal vez por miedo, tal vez por desinformación, nunca quise yo tomar nada de estas cosas que me ofrecían. Y créeme que ese cambio que yo generé de adoptar el ejercicio en mi día a día, me generó muchos cambios, tanto físicos, pues de carácter, de emociones, de muchas cosas. Por eso hoy por hoy no dejo el ejercicio, porque me ayuda para muchas cosas, para el estrés, para mi estado de ánimo, y nunca he necesitado ese tipo de cosas. Sí las he consumido en algún momento, pero las he consumido esporádicamente. O sea, no es como que dices, las hoy me tenga de base. siento, hoy a lo mejor dices, hice un poco más y a lo mejor me tomé una, pero no es que todos los días Sí, tal te vez. tomes un suplemento. No, tal vez proteína puedo consumir, pero no la consumo a diario. Ok, esa entrevista te quería hacer. Digo, porque a final de cuentas, cuando yo te conocí, eres delgado, pero ahora tienes más, te veo más músculo, pero tú haces ejercicio ya de tiempo. Y ya hace mucho te había hecho esta pregunta y me dijiste no por esa situación que me comentas ahorita, pero sí quería que la comentaras porque
Muchos jóvenes quieren estar así, quieren tener músculo, pero pues a ti te ha costado el trabajo de hacerlo, ¿no? Sí, claro. Yo luego te llamo y estás haciendo ejercicio, ¿no? Estás en el gimnasio y digo, qué padre, porque sí, el ejercicio nos da felicidad, pero tú que lo vives y lo haces así al 100%, has cambiado tu cuerpo, sí se te ve más músculo, ya no te ves tan delgado como cuando te conocí. Claro. Y ahí ya hacías ejercicio, pero no lo hacías tan intenso. Sí, ahorita no. ya de lo que platicamos, de lo que nos conocemos, yo ya veo que haces más. Y sí, yo sí estoy de acuerdo en que de repente, ya cuando tú haces más ejercicio como el que haces ahora, de repente sí requieres como un suplemento extra por el trabajo, por el ejercicio, porque tú ya eres como dedicado. Sí. Ya le dedicas a veces más de 2 horitas. Sí, claro. ¿No? Entonces, ahí sí se puede requerir, pero estamos de acuerdo que no es diario. No es diario, obviamente es, te digo, y va a influir día, cuarto de acuerdo día. a lo que comes. Porque si ese día a lo mejor tu alimentación no estuvo completa por alguna razón, creo que ahí sí amerita una suplementación. Que de hecho siempre le doy más prioridad a la alimentación, o sea, la suplementación, como te digo, sí la llego a tener y la llego a consumir, pero es como dices tú, cuando tal vez no comí bien, algún fin de semana que pues comí, entre comillas, mal, o sea, hablo de comer mal porque no comí lo que normalmente como en la semana. Entonces, en esos temas, obviamente sí la consumo, pero te vuelvo a repetir, o sea, no es constante ni y que te diario. tengas que acabar el suplemento para todo el mes, ¿no? Sí, correcto. Entonces, digo, sí quería tocar el tema porque pues estamos hablando de esta importante. parte de las proteínas, que el exceso o la falta de, y sobre todo la falta de, que es lo que actualmente lo vemos en los jovencitos, más en los jóvenes, sí se da en adultos, pero se da más en jóvenes y niños, ¿no? Que vemos ese crecimiento, cómo se va deteniendo, ¿no? Y que bueno, y que los deportistas o los jóvenes que quieren hacer mucho músculo no necesitan suplementarse, necesitan trabajar. Necesitan ser constantes también en el ejercicio. Y sí, es algo que yo admiro de ti, la disciplina que tienes, de verdad. Es algo que admiro de ti, que eres disciplinado, ¿no? Que eres disciplinado. Y por eso siempre he dicho, nutrición en el deporte, ahí está Edgar, ¿no? Eres disciplinado para hacer toda esta parte de en cuanto a horarios, en cuanto a tus comidas, tu sueño, veo que lo cuidas bastante bien. Sí, y creo trato de dormir. Tal vez no duermo mis 8 horas como debería de dormir, pero sí trato de dormir lo más posible. Y todo eso pues ayuda a regenerar. A recuperación, sí, a la recuperación, ¿verdad? Porque el cuerpo requiere todo esto. Sí. Y entonces pues dejando todo esto sobre la mesa, que ya hablamos de grasas, ya hablamos de carbohidratos, ya hablamos de comer adecuadamente. Y este tema como tal de las proteínas, pues era parte ya como para entrar de lleno a lo que son ya esas patologías que a todo mundo nos afectan, ¿no? Que por eso quería tocar esta parte. Y hablando de esto de las proteínas, pues una de las cosas que quiero dejar sobre la mesa es la desnutrición proteica en los niños. Sabemos que para evitar una deficiencia, la alimentación, lo que tú no nutras de los 0 a los 3 años, después de los 3 años ya no los recuperas. Ya no es recuperable. Ya no es recuperable. Lo vas a mantener, pero nunca lo vas a tener una nutrición óptima. Sí. Entonces, es por eso que este tema, pues, quise dejarlo en esta etapa, ¿no? De donde la desnutrición proteica se ve más en la actualidad en los niños. Sí. En la experiencia que tengo de los niños que vemos, que básicamente ya su alimentación es muy deficiente. Nosotros tuvimos la fortuna de que nuestras mamás no trabajaban, o si trabajaban se preocupaban un poquito más porque comiéramos bien. Siempre había frijolitos, pollito, verduras, nos daban de todo. Sí, que la alimentación básica en un hogar eran frijoles, tortillas y arroz y carne, ¿no? Y algo y de las carne. Verduritas. Entonces, siempre había, si no tenían dinero,
eran las calabacitas con quesito, aunque sea, Sí, y tus frijolitos con arroz, sí, ¿no? siempre había algo. Y comías Algo bien, nutritivo. exacto. Y desgraciadamente ahora, de verdad me da mucha tristeza ver cuando llega la mamá con el niño que está gordito, pero chaparrito, porque no crece y tiene una deficiencia proteica. Claro. Ay, pero ¿cómo va a estar desnutrido? Me dicen, ¿no? Si está gordito. Sí, pero ¿qué cree? Que sí tiene una deficiencia. Y que el niño, o muy flaquito, niños me ha tocado ver niños que pesan 30 kilos, pero miden unos 50, unos 60, y dices, Bajos de peso. bajos de peso muy altos, pero muy bajos de peso. Y cuando les preguntas qué desayunan, cereal con leche o pan con leche. ¿Y para la escuela qué se llevan? ¿No? Y Un sándwich. si bien les va un sándwich, y si no, les dan para comprar. Y en la escuela, ¿qué te compras? Papas, un pan, una leche o los desayunos escolares. Llegan a casa, híjoles, la pizza, la hamburguesa. Sí, pues lo que se los les nuggets. antoja. Cuando bien les va, sopa y a veces carne. Sí, que de hecho esto ya lo habíamos comentado, que es importante que en esa edad debe de haber una buena nutrición para también el desarrollo y obviamente para la retención, para la Desarrollo concentración. psicomotriz, desarrollo o sea, su desarrollo intelectual, psicomotriz, Todo. de crecimiento, todo. Sí. Y dices, no es posible que hemos dejado de lado esta alimentación. El niño come lo que quiere, no lo que necesita. Es que no le gusta la carne. No es que no le guste. Un niño de 3 años no te va a comer carne, o un niño de 2 años, 1 año, no va a querer comer carne porque quiere jugar. Pero si tú le insistes, aprende a comerla. Que también era lo que hablábamos, ¿no, Sandra? Que todo tiene que empezar desde los adultos, de cómo comemos nosotros, que esa es la parte responsable que nosotros debemos de generar. Y obviamente, si nosotros tenemos una buena alimentación como adultos, los niños van a replicar esto. Porque si también nosotros tenemos una mala alimentación y comemos lo que pues tenemos en el momento, como ya lo hemos repetido, tal vez en algunos momentos no es malo porque es como emergente. Vas a comer algo para no dejar tu cuerpo sin alimento, pero no es que lo consumas productos ultraprocesados todos los días. Exacto, y que yo les digo, está bien un antojito, pero no todos los días. Sí, algún fin de semana. Y pues, híjoles, da mucho para hablar este tema. La verdad. Es que la nutrición da para hablar demasiado. Y pues hablando de proteínas, aterrizando, resumiendo esta parte, recuerden que las proteínas son importantes para reestructurar, para el sistema inmunológico, para el crecimiento y desarrollo, huesos, dientes, piel, cabello, para la formación de un nuevo ser, regeneración de tejido, el sistema inmunológico, bueno, son súper importantes. Importantísimas. Entonces, por favor, no dejen de lado la carne roja, la carne de res, el pollo, el pescado. Comer de todo tipo de proteínas, siempre combinados con sus vegetales, como hemos venido hablando, siempre combinados con una frutita, con frijolitos, una tortilla. Hay que integrar de todo en la dieta. Y sobre todo, en el futuro que queremos tener, los niños. Correcto, sí. Corrijan, si nosotros ya estamos echados a perder, corrijan la alimentación de los niños. De verdad, formen un hábito. Y van a tener niños más sanos, jóvenes más sanos y una población con más futuro por delante, ¿no? Y pues bueno, yo me despido de ustedes. Fue un tema, me gusta, creo que da para más, pero ya de aquí vamos a partir con padecimientos. Creo que de aquí ya vamos a hablar acerca de la hipertensión, yo creo, porque es donde parten ya los problemas renales en el siguiente episodio. En el siguiente episodio. Pero pues todo esto que hemos venido redundando de que tienen que incluir de todo, pues incluye todo, ¿no? Y pues lo dejo sobre la mesa. Espero les guste este capítulo. Espero nos den like.
Estamos con ustedes la próxima semana y les dejamos nuestros datos. Pues sí, cerrando este tema, como ya lo comentaste, obviamente las proteínas pues son parte importante. Ya hablamos de todos los macronutrientes que podemos obtener de los alimentos. Entonces las proteínas pues obviamente no las dejen, las pueden combinar junto con proteínas animales y vegetales, y pues esto nos va a ayudar para tener una mejor recuperación, y sobre todo aquellos que están en el tema deportivo, pues obviamente busquen generar ese cambio de hábitos malos por buenos y verán que van a obtener resultados. Y también hay que tener pues constancia y dedicación y tranquilidad, porque los resultados no se ven al instante, tiene que haber un proceso de adaptación de todo esto. Ay, ¿y sabes qué? Yo me estoy adelantando hipertensión, pero ya recordé, ya nos recordaron. Tenemos un tema pendiente que es lectura de etiquetas. Y creo que es el tema que viene el próximo capítulo. Lectura de etiquetas. Sería mejor para darle un complemento a esto. Para cerrar esta parte inicial de lo que es la nutrición, digamos, la introducción a la nutrición, o bien la parte importante de la nutrición. Lectura de etiquetas, para saber cómo leer una etiqueta y qué es lo que contienen los productos. Sí, tal vez lo que podríamos hacer en ese episodio, Sandra, es darle a conocer a la gente qué es lo importante que deben de leer en esas etiquetas, para que generen esa conciencia de los sellos que vienen y que no están de adorno, porque no crean que nada más están de adornito. Ay, tiene más sellos, le voy a comer más. Sí, exacto. Bueno. Yo creo que entre la población tiene ahora ese concepto, ¿no? De entre más sellos, más lo consumen. Entonces, creo que ese es el tema que vamos a tocar, y ya me estoy adelantando, ¿no? Lectura de etiquetas, que va a ser nuestro próximo podcast. Sí, correcto. Nos despedimos de ustedes, nos gusta estar con ustedes, esperamos un like y síganos en nuestras redes. Bueno, entonces síganos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y en el canal de YouTube, para que sigamos creciendo y dando información. Nuestra página nos dice, denos like. Bye.